que a ti nada más te dé curiosidad. O sea, aparte de interesante el tema, tiene que ser importante. Y para eso la universidad ha hecho un trabajo, en realidad lo hemos hecho hace más o menos 3 o 4 años, en donde varios docentes nos hemos juntado para poder definir las líneas de investigación que va a tener la carrera. Entonces, en estas líneas de investigación ustedes pueden enlazar su trabajo. Y de hecho lo vamos a tener que hacer. Por ejemplo, tenemos la línea de investigación de gestión en salud y servicios de la salud. Aquí sus tesis pueden tratar sobre gestión de recursos humanos, economía en la salud, evaluaciones económicas de repente de algún programa que les interese, formulación y ejecución de proyectos de inversión pública relacionados a la salud, obviamente. Enfermedades laborales, por ejemplo, salud ocupacional. Alguien de repente, usted se va a interesar por la salud ocupacional en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, eso está dentro de una línea de gestión de salud y servicios de salud. Salud ambiental y ecología, ¿no? Se han podido dar cuenta en la televisión el problema que ha causado, pues, Repsol, ¿no? En las costas limeñas. Entonces, ese es un muy buen tema para investigar, ¿no? Pero tendrías que estar ahí, entonces es un poquito difícil. En cuestión ecológica, tienes también algunos puntos acá en el Cusco. Cuando hablamos de la línea de investigación de biodiversidad en salud, hablamos de medicina tradicional, medicina alternativa, complementaria. Si bien es cierto, esta rama no está totalmente desarrollada, no hay evidencia científica de muchas de las cosas que se hacen en medicina tradicional, la investigación cualitativa es buena en esta área. Explica el entender de la medicina tradicional, por ejemplo, el conocimiento ancestral en medicina, los Hampi Camayo, las personas que tienen ciertos poderes para poder curar, sanar, aliviar, ¿no? También pueden entrar en otro tipo de medicinas. Bueno, eso ya depende de ustedes, ¿no? Recursos naturales con propiedades fitoterapéuticas. Esta es farmacología experimental. Ojo, leyendo un poquito la normativa de la universidad, me he dado cuenta que pueden hacer trabajos multidisciplinarios. Es decir, si dos o más estudiantes de pregrado de diferentes carreras, por ejemplo, biología, medicina, enfermería, etcétera, quieren juntarse y hacer un trabajo, hay una modalidad, es el trabajo multidisciplinario. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ahí puedes hacer farmacología experimental. Por ejemplo, con un chico de farmacia que esté interesado en algún determinado medicamento, alguna determinada planta, tú como medicina le das la parte científica, básicamente, medicinal, y pueden hacer el trabajo juntos. También hay esa opción. Esto es lo que más abunda aquí, ¿no? Fisiología y patología de la altura. Entonces, pero los temas no necesariamente tienen que tener el título o el cliché de altura, ¿no? Para que tú investigues altura, generalmente tienen que hacer estudios comparativos. Recuerdan lo de ayer, ¿no? Si es que quiero saber si la altura interviene o produce algo, tengo que compararlo con el llano. Entonces, estos estudios generalmente se realizan de manera multicéntrica. Pero es una opción también interesante. Otra opción interesante, a ver, creo que están queriendo entrar. Ya. Otra opción interesante es las enfermedades infecciosas tropicales y subtropicales. Acá está, por ejemplo, la infección. Cuando ustedes hagan la justificación y fundamentación del problema, tienen que, y tratar de relatar la importancia del problema, tienen que mencionar, perdón, tienen que mencionar, si van a estudiar COVID, que ese trabajo está dentro de la línea de investigación de área de enfermedades infecciosas tropicales y subtropicales. Ese es su área. Entonces, le da más importancia a su tema. Enfermedades zoonóticas. Tienes la rabia, la fiebre amarilla. Hay casos, les comento, de rabia
en Chumbivilcas, cerca de Arequipa. Puno y Arequipa son las exportadoras de rabia en este momento. También hay casos de rabia silvestre en Chosna, en la parte de Pilcopata, si es que hay alguien que esté interesado en ese tema también. Yo ahorita lo que estoy haciendo es darles ideas, ¿verdad? Voy a dar ideas de todo tipo, y ustedes, a ver, traten de más o menos interesarse por alguna de ellas y averiguar un poco más al respecto. Enfermedades transmitidas por vectores. Acá pues tienes a los zancuditos, ¿no? A la Aedes, a los culicoides, a la lutzomía, etcétera. Tienes para investigar la Leishmania, por ejemplo, es un tema que no hemos tocado muy a profundidad en el Cusco todavía. Y el Cusco es una de las regiones que más casos de Leishmania tiene a nivel nacional. La cutánea, no tanto la mucocutánea. Malaria. Hay ahorita en este momento un plan de intervención malaria cero en el país. Entonces están pensando eliminar esta enfermedad. Entonces es un tema bastante interesante. El dengue. El dengue, tenemos un brote muy grande en la convención, en Quillabamba específicamente, y en la zona del BRAE. Mayaro, hemos tenido brotes de Mayaro, brote de Oropuche. De hecho, los vamos a presentar más adelante en las investigaciones al respecto. La fiebre amarilla. El peligro de urbanización de la fiebre amarilla también es otro interesante tema. Las enfermedades de transmisión sexual. Sí, más allá del VIH, porque siempre tocar VIH es un poquito delicado, bastante espinoso. Acá, por ejemplo, pueden ver sífilis, sífilis congénita, sífilis neonatal, para aquellas personas que les interese la parte pediátrica. Enfermedades con prevalencia importante en la región, por ejemplo, tuberculosis. ¿Sabemos realmente cuánta tuberculosis multidrogo resistente tenemos? Las IRAS, ahora que está de moda la influenza, los virus respiratorios, etcétera, ¿no? El cáncer, la diabetes mellitus, eso vamos a verlo en no infecciosas. Áreas de enfermedades no infecciosas, ¿no? Enfermedades emergentes y reemergentes. Por ejemplo, la diabetes mellitus está reemergiendo bastante en todo el mundo. La enfermedad renal crónica es importante también. En salud mental, hay una tendencia suicida en este momento bastante fuerte, sobre todo en jóvenes. Podría ser un tema interesante, saber a qué causas responde, ¿no? Cuáles son sus factores de riesgo, qué previene, cuáles son sus tratamientos, cuál es el abordaje. De repente el contexto de encierro de la pandemia ha dejado rezagos en la salud mental de toda la población, en especial de los niños. Entonces, hacer un estudio sobre qué tanto se afectó la salud mental en los niños por la pandemia del COVID, me parece que está bastante atractivo, ¿no? Un tema muy bueno. Factores de riesgo, prevención, tratamientos en neoplasia, diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, enfermedades del colágeno, del sistema conectivo, enfermedad de Marfan, etcétera. Si alguien también desea la línea de investigación de alimentos y nutrición, tenemos a la malnutrición, a la anemia, desarrollo humano, desarrollo psicomotor, de repente en infantes, nutracéuticos, ¿sí? Todo lo que son la línea de no son medicamentos, suplementos vitamínicos y todo eso, ¿no? Entonces, esas son las 5 líneas o áreas de investigación que pone la facultad, la profesión de medicina humana de la Universidad de Andina. Es bastante amplio, tienen un montón de cosas para poder actuar. Y cada uno de los temas tiene subtemas, ¿no? Ves capítulos, ves etiología, fisiopatología, tratamiento, manifestaciones clínicas, incidencias, prevalencias, factores de riesgo, asociados, correlaciones, o sea, ya se amplía enormemente el contexto. ¿Sí? ¿Entendimos, por favor, las líneas de investigación? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se entendió. Perfecto. Entonces, dentro de las competencias de
de la carrera para ustedes es definir adecuadamente una línea de investigación. Una línea o una área de investigación es aquella en la que convergen coincidencias en temas para poder investigar, ¿ya? Y que tienen importancia para la salud pública. Si tú quieres investigar, por ejemplo, la, a ver, hexadactilia, es algo interesante, es algo bonito, ¿no? Muy pocas personas en el mundo tienen 6 dedos. La hexadactilia es una enfermedad congénita, pero infrecuente, muy infrecuente. Puede ser bonito, puede ser atractivo, de hecho que sí. Sin embargo, al no estar dentro de las líneas de investigación que te sugiere la región y te sugiere tu propia universidad, no va a tener mucha relevancia. De hecho, hay trabajos que al respecto se publican, pero como series de casos, que es la parte más clínica, ¿no?, de la investigación. Pero no es lo adecuado, me dejo entender. Entonces, cuando busquemos un tema, por ejemplo, ya hay varios estudiantes que no sé, les gusta esto de la tecnología y plantean, por ejemplo, temas como la nomofobia. Sí, el hecho de estar chequeando el celular, ¿no?, todo el tiempo, tener la necesidad imperiosa de chequear el celular todo el tiempo. La defectos visuales a causa de estar mucho tiempo frente a una pantalla, frente a una tablet. O sea, son temas coyunturales, contextuales, pero que no terminan de aterrizar y no son importantes realmente para un cambio de salud pública o para un cambio de gestión pública. Entonces, de antemano, ya les digo a todos ustedes, por favor, ese tipo de temas no van a ir. Sí, ya no se molesten en presentar ese tipo de temas porque no son relevantes. No son relevantes. ¿Y por qué digo que les falta relevancia? No solamente porque el conocimiento al respecto ya está dado, ya se conoce, ¿sí?, sino que hacer algo al respecto no se va a poder. Por ejemplo, tú encuentras asociación entre la, la ansiedad o la depresión con la nomofobia. Primero, eso ya está totalmente demostrado, ¿no? Si la encuentras, estarías repitiendo un trabajo. Si repites un trabajo, tendrías que hacerlo algo más atractivo. Pero así lo hicieras, ¿en qué cambiaría? Tú no vas a implementar una política pública que prohíba que la gente mire su celular, ¿sí?, o que prohíba la venta de celulares. Ese es el aparato por excelencia personal que tienen todos en este momento. ¿Me entiende? Al no, al hacer un tema, no solamente te fijes en el tema, sino también encuéntrale un sentido, un propósito. Entonces, ahí se van a dar cuenta que la mayoría de los temas que van a plantear de acá al lunes o al martes, que nos vamos a encontrar nuevamente, no necesariamente son los mejores. Les sugiero, y por eso les estoy mostrando, remitirse a las áreas o líneas de investigación que acá se plantean. Son muchas, ¿eh? Y tienes un montón de temas, así que por favor repásenlo. Aquí está el link, ustedes ya lo conocen muy bien. Ahora vamos a ver la parte normativa. ¿Alguna pregunta en relación a las líneas de investigación? Doctor, y estas Sí. líneas de investigación que podemos buscar pueden ser retrospectivas, o sea, de revisión No, de las. el- a ver, la búsqueda de información prospectiva o retrospectiva no tiene que ver con la línea de investigación. La línea de investigación es un área, es un tema. El modo de recoger datos puede ser hacia atrás o hacia adelante o paralelamente. Hay los retroprospectivos, por ejemplo. Ese es un modo de recolección de información, más no es una línea de investigación. Doctor, otra consulta. ¿Podría ser que se junten dos líneas? Por ejemplo, yo estaba pensando en algo de salud ambiental y salud mental, ¿no? Ambiental y mental. ¿Podría ser o no? Claro, está dentro de la línea de investigación. Sí, adelante. Mira, recuerda.
Y léanlos, por favor. ¿Dónde está la línea de investigación? Aquí está, mira. Gestión en salud, salud ambiental y ecología. Entonces ya, si tu trabajo tiene que ver con eso, en buena hora, ¿no? Puedes investigar algo sobre, por ejemplo, la contaminación auditiva, la que genera el aeropuerto, o nosotros que vivimos cerca. Puedes investigar algo sobre el botadero de Jakira, por ejemplo, el riesgo a los que se están sometiendo las personas que trabajan ahí, que viven y trabajan ahí. Sobre las ladrilleras de San Jerónimo, por ejemplo, hay muy poca gente que ha investigado en relación al tema. Ustedes, nomás al frente de la facultad, tienen la Sedapal, ¿no? Su planta de tratamiento de residuos sólidos, no residuos sólidos, de aguas residuales de Sedapal. A pesar de que han instalado un domo, hacer clases ahí en la facultad, allá abajo, es bastante feo a ciertas horas, ¿no? 10, 11, 12 de la mañana. Yo estoy seguro que mucha gente tiene alterado su sentido del olfato, motivo de esa causa. No, por ejemplo, ¿qué tanto afecta eso, no? La concentración, ¿qué tanto afecta no sé, un montón de cosas. Ya estoy dando bastantes ideas. ¿Ya? ¿Claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto, perfecto. Ya. Nos vamos a la normativa, la parte que nos interesa, ¿ya? Dentro de la normativa van a encontrar, a ver, reglamento de calificación, marco académico, reglamento, marco para optar el grado académico de bachiller y título profesional de la Universidad Andina del Cusco. Es la resolución 123 del 2021. Ya, por favor, cópiense ese número, se los voy a enviar al chat. Listo. ¿Qué nos dice esta norma? Dejar sin efecto, aprobar el reglamento marco para optar el título. Se puede leer, ¿no? ¿Así mejor? Sí, doctor, sí se puede leer. Okay. Grado título, grado académico bachiller y los títulos profesionales. Ya, este es el marco legal, resolución viceministerial, etcétera, el alcance. El presente reglamento se aplica a los estudiantes que han concluido con sus estudios profesionales. ¿De acuerdo? Todos los que concluyen, ¿tienen 12 semestres u 11 semestres? 12. 12, doctor. 12. Ok, acá los 6 años. ¿Sí? Inclusive dice hasta el semestre académico 2015, ¿ya? 2016, 1, 2015, 2. Ya, los requisitos. 1, haber concluido y aprobado los estudios. 2, presentar un trabajo de investigación aprobado. Esto sobre todo para aquellos que tienen el régimen del 2016. Todos ustedes han ingresado en el 2016 o posterior a ese año, ¿verdad? ¿Hay alguien que esté con la currícula del 2013? Creo que no. Estamos con la 2016, la mayoría, doctor. De acuerdo. Entonces, lo que les corresponde a ustedes es un trabajo de investigación aprobado. ¿Qué cosa es un trabajo de investigación aprobado? ¿Ya? De índole académico, a través del cual el graduando debe demostrar que domina de manera general los aspectos centrales desarrollados en el currículo. Supone un planteamiento acotado del tema a analizar. Las actividades para su desarrollo incluyen la exposición de manera congruente de las ideas, argumentación como estructura lógica, esto es importante, tiene que tener una estructura lógica, planteamiento de interrogantes, esas son la problematización, y reflexiones al respecto. No es requisito
ojo con esto, no es requisito que demuestre un conocimiento absolutamente nuevo o innovador en la disciplina. Normalmente nosotros, yo también hago eso, pedimos que los temas pues no sean novedosos, sean atractivos, sean interesantes, y no generalmente los logramos. Eso tenga que ser una mea culpa desde la parte del docente, ¿no? Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿no? O sea, no me van a hacer, pues, ansiedad y nomofobia, pues es un tema que 20 o 30 veces ya se hizo, ya, ¿no? O el phishing, o ese tipo de cosas, ¿no? Son temas ya bastante manoseados y no vale la pena volver a repetirlos. El hecho de que la norma diga que no necesariamente tienen que ser un conocimiento absolutamente nuevo o innovador, no implica que tengan que repetir y repetir y repetir el mismo tema. Sí, nosotros ya hemos hecho la asesoría de muchas tesis, de muchos trabajos, y ya vemos con mucha frecuencia algunos temas. Entonces, cuando ustedes presenten el martes su propuesta inicial de investigación, no se sientan mal, por favor, les voy adelantando, no se sientan mal si a la primera rechazamos sus temas. No es que no nos guste o no nos atraiga, simplemente que ya se ha hecho tanto, ya se sabe, o vamos a perder tiempo, básicamente eso. La investigación es para poder conocer más, no es para repetir, ¿no?, lo que ya se conoce. Puede incluir uno o varios componentes que serán profundizados en la posterior tesis para la obtención del título profesional. Ojo, por eso le digo que esto es secuencial. En este semestre, 2022-1, ustedes van a tener el trabajo de investigación. Es el planteamiento, es el proyecto de investigación, el protocolo, como algunas otras personas lo conocen, ¿ya? El cual, si está bien hecho y está inscrito adecuadamente y respeta todas las normas de originalidad y no plagio y etcétera, si todo se aprueba bien, sale una resolución a favor de ustedes. Y con esa resolución ustedes pueden en el siguiente semestre, estamos hablando del 2022-2, llevarlo a cabo, ejecutarlo propiamente. Por eso dice que esto será profundizado en la tesis posterior. O sea, desde el día de ayer, ya arrancamos con sus tesis. Este semestre acaba en junio y vamos a tener los proyectos aprobados. Probablemente algunos ya puedan optar o pasar a un jurado, un dictaminante. Al siguiente semestre, obviamente los que pasen van a tener la oportunidad de ejecutar lo que están haciendo ahora. Entonces hay tiempo, chicos. No nos desanimemos, no nos preocupemos, hay mucho tiempo. Pero tienen que ser constantes con esta idea, ¿ya? Otra cosa que no requiere sustentación, ¿ya? No vas a sustentar tu proyecto de tesis, o tu proyecto de tesis o tu trabajo de investigación. No vas a sustentarlo. Este momento no es, para obtener el bachillerato no es necesario. Para obtener el título, eso sí. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, esa parte de qué es un trabajo de investigación? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, Perfecto. sí. Listo. Es el proceso de bachillerato, bueno, que ingresas a la secretaría, haces pagos. Otra cosa importante, por favor, para el proceso del trámite académico, para bachillerarse, ¿sí?, con el trabajo de investigación, tienes que tener una resolución de apto. ¿Ya? Tu trabajo va a ser, como les digo, después de aprobado, declarado como apto mediante una resolución. Una vez que tengas esto, debes de designar el asesor del proyecto del trabajo de investigación. El asesor del proyecto de trabajo de investigación tiene las mismas funciones o la misma lógica del asesor de la tesis. ¿Sí? Generalmente muchos alumnos, su mismo asesor del trabajo de investigación termina siendo su asesor de tesis. ¿Ya? Entonces hay que coordinar con la persona que conozca más del tema que ustedes están investigando. Si ustedes quieren hablar sobre determinantes cardiovasculares,
cardiovasculares en la población andina, digamos, ¿sí? Población joven andina. Entonces, lo más adecuado es que su asesor sea pues un cardiólogo, ¿no? O un médico internista. Entonces, quieren hablar sobre las vacunas y su funcionamiento o su efectividad en prevenir la enfermedad o prevenir la muerte, qué sé yo, un estudio de efectividad. Entonces, tu asesor pues tiene que ser alguien que sepa de inmunizaciones. ¿No? Alguien que sepa de inmunización, no necesariamente médico, puede ser enfermera. ¿No? Son las personas que también conocen bastante de esto. La efectividad, un científico. Ya ustedes ya verán a quién van a elegir, pero por favor tiene que ser alguien que esté relacionado al tema. Como acá dice, el asesor tiene las mismas obligaciones del asesor del trabajo de investigación, tiene las mismas obligaciones que el asesor de tesis. ¿Sí? Y todo está en el artículo 24. Vamos a ver el artículo 24. La evaluación, bueno, eso ya lo van a leer todos ustedes ya saben. La secretaría académica. Esta es la titulación. Y eso ya lo vamos a ver en otra clase. Solamente que para titularse necesitas primero tener bachillerato, ¿sí? Y la modalidad es a través de la tesis ordinaria o del ciclo taller protesis. ¿Ya? Yo, la verdad, que prefiero que todos hagan tesis. Es lo mejor. Pero ustedes evalúenlo. La cosa que para este curso sí tienen que hacer la tesis, ¿no? Si además de eso quieren hacer un taller de prótesis, ya bueno, eso es cuestión de ustedes. El expediente, igualito. La diferencia en una modalidad de tesis, la tesis es el trabajo, ¿ya? Pero la diferencia es que acá ya tiene resultados. Otra diferencia es que esto será defendido ante un jurado de profesores de reconocida experiencia profesional y preferentemente con posgrado. Ya este ejercicio puede entenderse como lo que la experiencia y la literatura internacional se denomina tesina, y no es necesariamente individual. Ojo. Esta mañana su delegada preguntaba acerca de la posibilidad de que te hagan tesis de 2 personas. Les han dicho que no, o tiene que ser una tesis bastante bien elaborada, ¿no? Tipo experimental. No es tan necesario. Vamos a esto coordinarlo de mejor manera, ¿ya? Y acá dice, el reglamento lo dice, la tesis no necesariamente es individual. ¿Ya? Ahora, esta parte es muy importante. En el marco de la autonomía académica de la universidad, puede considerar que esta tesis se realice en el formato de un artículo de investigación, publicable en revista de prestigio, una revista indexada, en una base de datos. ¿Ya? Entonces, ahí yo les tengo una propuesta. Siempre al inicio hago esto. Elaboren sus trabajos, desarrollenlos, investiguen, empiecen a leer bastante, sustenten adecuadamente. No todos los trabajos, no todos los 45 trabajos pues van a ser excelentes. La mayor parte va a estar ahí, con los componentes mínimos básicos indispensables. Y eso es lo que a mí me interesa, la mayoría. Va a haber una parte que bueno, pues no tiene lo necesario como para poder pasar el semestre y lamentablemente van a tener que repetir la materia. Pero va a haber un grupo de ustedes, los que más se dediquen obviamente, cuyos trabajos van a ser buenos. Estoy seguro de eso, van a ser muy buenos. ¿Ya? Entonces, a esas personas, llegado al final del semestre, se les va a entrevistar para ver la posibilidad de que, y plantearles de que puedan considerar que este trabajo sea publicado en una revista. Para eso hay ciertas condiciones éticas que tenemos que discutir, pero que ya se hará con las personas que lleguen a este nivel. ¿De acuerdo? Yo me comprometo a hacer lo posible para que sus trabajos pues, puedan publicarse. Ahora, ojo, vuelvo a repetir, no todos son publicables. Hay trabajos buenos, hay trabajos regulares, solamente aquellos excepcionales, pues
pueden entrar a esta categoría. ¿Ya? No se sientan mal tampoco, esto no es parte de la nota, esto ya es un plus que cada uno de ustedes puede tener. Usted mira, Gustavo, pues salir de la universidad con una publicación, ¿no? Ustedes tienen esa posibilidad. Lo mismo de la asesoría, el asesor de tesis, y vamos a ver esto. El asesor orienta y supervisa la elaboración del proyecto y de la tesis. Orienta, no te lo hace. Acuérdate, supervisa. Sobre todo en el tema de la originalidad, de las autorías, porque acá va a haber de repente un autor y algunos coautores, si ustedes lo determinan así, el tipo de diseño metodológico, los aspectos éticos de la investigación. Firman y refrendan el proyecto de tesis, revisan y supervisan el avance del proyecto antes de su presentación. Emiten informes de acuerdo a lo que el decano indique. Ahora vamos a ver. Las notas ya saben ya. Desaprobado, aprobado, aprobado con distinción y aprobado con excelencia. Hay un proceso que, bueno, este es otro punto que les mencionaba, ¿no? La tesis multidisciplinaria. Cuando dos o más bachilleres de diferentes escuelas profesionales, o sea, de la misma facultad o de diferente facultad, deciden hacer una tesis conjunta. Aquí pueden tener, con todas las normas anteriores, uno o más asesores. Depende de ustedes. Depende del tipo de trabajo también y la cooperación que lleguen a hacer. Es factible también. Esto es lo del taller protesis. El desarrollo, bueno, eso ya lo dejamos. A ver, pero no necesariamente necesita sustentación pública. El procedimiento entre la responsabilidad del solicitante. El nombramiento del asesor. La descripción, el bachiller emita. Su trabajo tiene que ser presentado en formato Word o PDF y la carta del asesor, y van a tener un informe del software de similitud o del antiplagio, ¿no? Que usted ya lo conoce, el Turnitin. A ver, un segundito. Listo, perdonen. Ya, vámonos directo a las partes que debe tener. Edición, exposiciones finales, el anexo, aquí está. Vamos a ver primero lo que a ustedes les corresponde este semestre. Aquí está. Modelos de proyecto de investigación. Ya ustedes van a hacer un trabajo de investigación, un proyecto de investigación o un protocolo de investigación. Hay dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa. ¿Sí? Como su nombre lo indica, la cuantitativa generalmente utiliza variables numéricas, ya sea relaciones numéricas. La cualitativa son aspectos más o menos, por ejemplo, para medicina tradicional, para medicina complementaria, recoge conocimientos ancestrales, opiniones por temas psicológicos, por ejemplo. A eso bastante se utiliza la investigación cualitativa. ¿Ya? Cada uno de estos tiene su modelo. Primero vamos a ver el que van a hacer ustedes ahora. El proyecto de investigación cuantitativa. Por favor, esto también les voy a pasar el link para que lo tengan.
Acá está. Ya. Primero, el índice. ¿Ya? La portada, sí, o carátula, el índice, o contenido. ¿Ya? El capítulo 1. Recuérdense del video. Sí, ese video eso es fenomenal. Te explica paso a paso de manera gráfica y en versión histórica cómo es que se hace una investigación. El capítulo 1, introducción. Primero, planteas el problema. El planteamiento del problema. O sea, tienes que identificar que hay un problema, que existe un problema. ¿Sí? Cualquier investigación empieza con tu problema. ¿Sí? Es en base a la realidad y en base a lo que tú has revisado. Hay algo que te da curiosidad, revisa y de repente en esa revisión encuentras que algo no está cuadrando, algo no está bien. Algo está pasando que no es lo normal. Ahí tienes tu planteamiento del problema. (1.2) La formulación del problema. ¿Sí? Hay que formularlo a manera de pregunta. Entonces vas a dar una pregunta general y preguntas específicas, de acuerdo a las variables que vas a estudiar. La tercera parte es la justificación del problema. Hay que justificar, hay que decir por qué y para qué se está investigando. ¿Sí? Esa es la justificación. Dentro de la justificación tenemos 4 o 5 aspectos importantes. ¿Conviene hacerlo o no conviene? Es conveniente, no solamente para el estudiante, sino tiene que convenirle a su facultad, a su distrito, a su región, a su país. Tiene que convenir la investigación. Tiene una relevancia social, es importante, reduce mortalidad o tiene la posibilidad de reducir morbilidad, por ejemplo. Tiene una implicancia práctica, o sea, ahí es donde falla la mayoría. Obtienen datos o resultados, aunque acabas de solamente el planteamiento del proyecto, ¿no? Pero cuando tengas los resultados de la tesis, sus resultados no los usan. Entonces no hay una implicancia práctica. Tú tienes que sustentar el para qué quieres la investigación y cómo es que vas a utilizar esos resultados una vez que tengas los mismos. Valor teórico. Valor teórico se refiere a llenar el vacío en el conocimiento, ¿no? Hay algo que no se sabe bien o que no se ha visto bien, que no se ha investigado bien, y tú añades valor teórico con tus resultados, con tus hallazgos. Una utilidad metodológica también. Todo eso en justificación. A ver. Es el planteamiento del problema. La formulación. 3. La justificación. 4. Los objetivos de la investigación. ¿Se acuerdan ayer del video? Sí. Los objetivos de la investigación de Semmelweis. Él quería averiguar qué era lo que estaba pasando. Es el objetivo general. Y dentro de esos objetivos específicos, de acuerdo a las variables que ustedes vayan a investigar. Delimitación del estudio. Estamos hablando del contexto. ¿Te acuerdan también de la exposición de ayer? La delimitación espacial, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué periodo se ha hecho? No basta, por favor, eso tenganlo claro, no basta decir que mi estudio se ha hecho entre febrero y junio del 2022. No es suficiente. Esas son solo fechas, pero contextualmente, ¿qué significa esas fechas? ¿Por qué se ha decidido hacer en ese momento el trabajo? Tiene que haber algo de implicancia. Nosotros, el trabajo que les presenté ayer, ¿por qué lo hicimos durante el primer trimestre de iniciar la pandemia? Porque queríamos saber si lo que estábamos haciendo estaba bien o no. Queríamos medirlo. Hay una implicancia temporoespacial. ¿De acuerdo? Eso tenga que buscarlo. Esto es la introducción. Y todo es capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Ustedes van a ver en el marco teórico. Primero,
los antecedentes del estudio. Antecedentes hace referencia a trabajos similares. Ojo, de una vez anoten esto, los antecedentes tienen que estar expresados en artículos indexados, ¿sí? Artículos con indexación, ¿sí? Que están dentro de bases científicas, bases de datos científicas. Esos son los antecedentes del estudio. Tienes antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, ¿ya? Tienen que estar bastante ligados y tienen que tener una antigüedad más o menos entre 7 a 8 años aproximadamente, ¿ya? Pueden tener antigüedad mayor, pero tendrían que ser muy buenos trabajos, muy buenos estudios realmente relevantes para que puedas considerar una fecha anterior. Si son estudios ahí que te ayudan, pero no son tan importantes, mínimo tiene que ser pues unos 7 u 8 años. ¿De acuerdo? Los antecedentes, ojo, les vuelvo a repetir, son de revistas científicas. Acá no entra ninguna tesis. Ya les voy adelantando. Uno de los grandes errores que cometen las personas cuando hacen estos trabajos es que presentan tesis. No entran las tesis para nada acá, ¿ya? Son artículos de investigación en revistas científicas. Les voy a mostrar algo. Acá, por ejemplo, ustedes manejan el Zotero. Este es el Zotero. Es un referenciador, ¿ya? Yo estoy haciendo diferentes trabajos. Por ejemplo, acá le ponemos efectividad de la vacuna, ¿ya? Estamos haciendo un trabajo de efectividad de la vacuna. Estas son mis citas. Estos son los autores. Este es el tipo de elemento. Fíjense, cuando ustedes ponen acá, en este botoncito, el tipo de elemento, ¿sí? Se carga esta columna. Y acá te dice qué tipo de elemento es. Acá hay artículos de revista. Estos son los que entran en los antecedentes. Y tienen que estar bastante relacionados al tema, obviamente. ¿Ya? Hay otro tipo de elementos, como por ejemplo los documentos o los informes. Esos se citan de manera diferente. Las páginas web pueden ingresar, por ejemplo, cuando tú justifiques la investigación. No solamente tu justificación va a estar en un libro o en un artículo de revista científica. Puede estar en un boletín, puede estar en un documento institucional del Ministerio de Salud, de repente, o de la Dirección Regional de Salud, etcétera, ¿ya? Para los antecedentes, por favor, solamente son válidos estos. ¿Entendieron, chicos? Sí, doctor. tengo una consulta. Sí, doctor. Ya, por favor, esto ya no lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Doctor, Antecedentes, ¿puedo preguntar algo? solamente artículos de revista, nada más. Prohibidas las tesis, totalmente prohibidas. Sí, dime. Disculpe, en caso, por ejemplo, de que nosotros estemos haciendo un trabajo y encontremos, digamos, una tesis similar, ¿no sería valioso poder citar esa tesis de alguna parte del trabajo para hacer una comparación de resultados? No. La respuesta concreta es no. La respuesta explicada ahora. Nosotros, hay una parte importante en toda investigación que se denomina la discusión, que viene después de los resultados. Tu investigación, sea la que hagas, tiene resultados, ¿de acuerdo? Ahora, estos resultados tienen que compararse con otros resultados. ¿Qué otros resultados son los que valen la pena comparar? Los de artículos publicados. Las tesis no tienen rigor científico. La gran mayoría de tesis, disculpen, pero sobre todo en Andina, no tienen rigor científico. La gran mayoría no son buenas. Entonces, es como ir a una pelea de box. Tú quieres luchar por el título, ¿no? Tienes que tener un contrincante a la par, de tu mismo peso, de tu misma talla y con tus mismas ansias de ganar. No vas a poner un sparring pues que no dé la talla. Si tú quieres discutir
científicamente, tienes que poner artículos de investigación, no tesis. Las tesis no son un buen sparring, no te miden. Y no vas a compararte con un tesista, ¿no? Pero no vas a aprender nada. Si entre ustedes se comparan, pues no van a aprender mucho. Tienen que siempre compararse con alguien que ya logró algo más. Bueno, esa es una opinión personal. Sin embargo, por la parte metodológica, sí, soy bastante claro. Prohibidas las tesis. Ni una sola tesis tiene que entrar. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Listo, seguimos. Esos son los antecedentes. Bases teóricas. La base teórica está dada por el conocimiento sólido, conocimiento totalmente consolidado, conocimiento que no puede bajo ninguna manera ser refutado, o sea, necesita más consistencia y muchos más artículos para que pueda ser refutado. Generalmente estas bases teóricas las obtenemos en libros, en tratados, en guías clínicas. ¿Sí? Son las tres fuentes que ustedes pueden tener bases teóricas. Nuevamente el ejemplo. Acá no tengo. A ver, vamos a buscar uno donde tengo. Acá creo que hay. Tipo de elemento. A ver, aquí está. ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se ve. ¿Qué cosa es lo que estoy señalando? Es el tratado de Harrison de medicina interna. Es el libro de Harrison. Es la última versión, la 20ª edición de Harrison. ¿Sí? Esto ha sido publicado el 2019. Tiene su ISBN, que es su registro. ¿Ya? Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo de enfermedad renal crónica, ¿ya? Tengo que citar libros o tratados. En este caso, es el libro de Harrison. Acá tengo otro libro de nefrología básica de la Asociación de Colombia de Nefrología, pero es una entrada a un blog. Ya, no es un libro propiamente dicho, probablemente es una preimpresión, un pretratado, etc. O está en revisión todavía. Pero este sí es libro. Entonces, para lo que les estoy pidiendo, para las bases teóricas, se trata de conocimiento consolidado y únicamente pueden entrar libros, tratados o guías clínicas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con eso, chicos? Sí, doctor. Va acá. Doctor, una Hipótesis. pregunta, perdón que Sí. le corte. Respecto a temas, digamos, más recientes, como por ejemplo COVID, donde no hay muchas guías o tratados que estén escritos, en ese No, sí hay caso, un montón. Hay un montón. Hay muchas guías, tratados clínicos del COVID. Hay muchos. Si es un tema muy nuevo, podemos buscar hacer el intento. Es raro que no haya. Mi profesor decía algo muy cierto, o sea, que no nos dé, cuando investigamos, que no nos dé el síndrome de Cristóbal Colón. ¿Ya? Que con nuestro tema de investigación no creamos por ningún motivo que estamos descubriendo la pólvora. La mayor parte del conocimiento ya está plasmado, ya está escrito. Ustedes no van a partir de cero. O sea, no, por favor, pisemos un poquito de tierra. Ninguno de los temas que propongan va a ser novedoso al 100%. Siempre hay un antecedente. Siempre hay alguien que se le ocurrió la idea antes que a ti. Y lo que corresponde al científico es reconocer eso. Hay que reconocer que alguien escribió respecto al tema antes. Y en base a su avance, yo voy a tratar de llegar un poquito más allá. Sí, entonces, por favor, encontremos lo que les estamos pidiendo. Ya. Hipótesis. La hipótesis viene después de los objetivos general y específica.
Voy a enseñarles a redactar adecuadamente la hipótesis, no se preocupen. Pero de manera general puedo decirles que las hipótesis siempre contienen números, sobre todo en unas tesis cuantitativas. Siempre contienen números. Es más del 50%, es menos del 20%, tiene un R superior al doble, o tiene el triple de riesgo, etcétera. Son números. Van a plantear las hipótesis siempre con números. Ya cuando lleguemos les voy a enseñar. La variable. Sí, ustedes ya saben que es una variable, una característica determinada que tiene varios valores, ¿no? Por eso se dice variable. Hay que identificar los tipos de variables que hay. Sí, las independientes, las dependientes, las intervinientes, hay que operacionalizarlas. Esta es la parte un poquito más trabajosa, pero práctica si la hacen con las reglas que les voy a enseñar. Finalmente, definición de términos. Términos. Para esto vas a utilizar muchas veces el texto del libro de la Real, ¿cómo es? La Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? La RAE. También vas a utilizar un descriptor muy importante, acá ya les voy a decir. Ustedes seguramente han escuchado hablar del DESC. Descriptores de ciencias de la salud. Sí, ustedes solamente tipean DSCS, DESC. Y sus palabras claves, por ejemplo, cuando tengan que ubicar sus palabras claves o palabras principales o definición de términos, etcétera, tienes que colocar acá. Sí, por ejemplo, COVID. Yo puedo creer que mi palabra es COVID, pero vamos a hacer la consulta. La palabra no es COVID. Para el descriptor de ciencia de la salud, sí, de la Biblioteca de Salud Pública, la palabra correcta es infecciones por coronavirus. Entonces tú vas a detallar todo eso. ¿Sí? Dentro de las infecciones por coronavirus hay sinónimos en español: brote 2019 NCOV, brote coronavirus NCOV, etc. Wuhan, aquí está COVID-19, no es solamente COVID. Una palabra es COVID-19. Epidemia, neumonía, etcétera, todos los sinónimos acá los tienes. Es así como se hace la búsqueda científica. Entonces, cuando hablamos de definición de términos, utilizamos el DESC. También otro es el MESH, M-E-S-H. Eso es para inglés. ¿Ya? Y la RAE. Ayuda mucho la Real Academia de Lengua Española. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Esto ya lo vamos a hacer el día martes. Queda poquito. Acá ya es un proyecto de investigación cualitativa. Lo que estamos haciendo nosotros es lo cuantitativo. Solo para mencionarles que después de que hagamos todo eso, vamos a pasar al capítulo 3, que es ya netamente la metodología. Así se ve el diseño, vemos la población, vemos el alcance del estudio. Les voy a explicar eso en la siguiente clase. Vemos la muestra, técnicas de muestreo, el instrumento de recolección de datos, que tiene que estar validado. Eso es importante. Por eso decimos validez y confiabilidad del instrumento. Luego el plan de análisis de datos, o sea, cómo es que estadísticamente vas a resolver tus resultados. Después, aspectos operativos que tienen que ver, esto lo vamos a poner en azul, que tienen que ver con tu plan de proyecto. Tienes que tener un cronograma, probablemente necesites plata, ¿sí? Tu matriz de consistencia, que es un resumen de todo lo que hemos hablado, tu matriz del instrumento, ¿sí? Las referencias bibliográficas, que según esta norma de la Andina, me han dicho que es con Vancouver, no lo he revisado todavía, pero puede ser Vancouver o puede ser APA. También vamos a tener una sesión de cómo utilizar el Zotero, no se preocupen. Ustedes yo supongo que saben, pero les vamos a hacer recordar. Instrumento de recolección de datos
etcétera. Aquí acaba, chicos. Este es el trabajo de investigación que ustedes van a presentar al final del semestre. Obviamente, cada punto lo vamos a desarrollar en las clases teóricas y ustedes van a ir avanzando su tema conforme vamos desarrollando cada uno de los puntos. Va a haber algunos que van a ir a la par, algunos que van a tener ciertos retrasos. Vamos a tratar de compensar. Los grupos, cuando los formemos, vamos a tratar de enfocarlos en aquellas personas que también necesitan más apoyo. ¿Sí? Los que les pido paciencia, las personas que están yendo bien, ¿sí? De antemano, pero vamos a tratar de enfocarnos en las personas que no están yendo tan a la par. Sin embargo, reitero la recomendación del día de ayer. ¿Sí? Tema abordado, tema zanjado, nota aplicada. De hecho, vamos a tener una suscripción, ¿sí? Con cada uno de los ítems, ¿ya? Con el puntaje que pueden obtener si lo hacen medianamente, si lo hacen mal, si es un intermedio, si es regular, si es adecuado, si es muy adecuado, etcétera. Acá en vez de grupos va a ser sus nombres, sus alumnos. Y cada uno va a tener un puntaje. Es decir, si presentamos objetivos y tú sacaste 36.8, eso se queda hasta el final. Puede ser que los mejores más adelante, de acuerdo, bienvenido, pero eso va para la nota del proyecto final. Esta nota ya no se cambia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, entonces, ¿los grupos de 2 proceden con normalidad? Voy a preguntar. Según lo que les he leído, la normativa no lo prohíbe. ¿Sí? De acuerdo, no es tajante. Dice, no necesariamente pueden ser individuales. De acuerdo, pueden ser de 2. Pero hay que ver también qué tipo de tesis se van a presentar, ¿no? Qué tipo de trabajos. Vamos a preguntar eso directamente con las autoridades, mostrándoles la normativa. Una cosa es lo que tú averiguaste esta mañana y gracias por ello. Pero otra cosa es la normatividad. Si tú tienes la reglamentación, pues te puedes basarte a ella. Ahora, a mí en lo particular me conviene que sean 2 porque voy a tener menos trabajos que revisar, ¿sí? Siendo franco. Pero pues, de repente a ustedes no les conviene del todo, porque de repente sus trabajos no son tan buenos. Y 2 se van a... Bueno, ideal es que se ayuden, ¿no? Pero de repente a veces no es bueno trabajar entre 2 personas. Yo se lo digo por experiencia. Yo he trabajado con grupos de 3, de 4, he liderado grupos hasta de 10 personas y no es nada fácil. No es nada fácil. Bueno, pero de todos modos, ya está. Me extraña tener más personas de las que habíamos quedado. Acá ya 50. Eran 45, ¿no, Karen? Sí, doctor. Ayer eran Sí, 46 46. El personas. último era Vázquez Soto, era el último. Ahora hay 50. Yo supongo que todos han asistido. Las 3 personas, a ver, ¿quiénes son los que han venido por primera vez a la clase, por favor? Abra su micro, las personas que recién han venido a la clase hoy día, las que han faltado ayer. Doctor, creo que es porque 2 personas están con doble dispositivo. Vamos a ver, pero de todos modos la indicación no está de más. Aquellas personas que no vinieron ayer, por favor, y ahora están presentes y están escuchando, mándenle sus datos completos a Karen para que los incluya en la lista. Por favor, y así es que no pasa eso, pues olviden la indicación, no se preocupen. Listo, chicos, nuevamente un placer haber estado con ustedes esta noche. Perdone, nuevamente me he pasado 5 minutos,
Doctor, Vamos a tener que controlar los tiempos. Sí, sí, sí. doctor, una consulta, por favor. Doctor, Adelante. entonces, el día lunes vamos a presentar nuestro tema. Mi consulta era si es que, por ejemplo, no se aceptan los temas, podríamos presentarlo el día jueves o solo el lunes va a ser la única oportunidad de presentar los temas. No, no, hasta la siguiente semana vamos a pulir todo eso. No se preocupen, la primera hora del día martes, tenemos el martes la clase, la primera hora voy a darles la parte teórica de la formulación del problema. Pero ustedes ya quiero que vengan con su tema. Y en base a la clase teórica que les voy a dar, y ustedes van a ajustar ya ciertos puntos en sus temas, cosa que no lo traen de improviso, ¿no? Entonces la posibilidad de que sean aceptados va a incrementarse durante la clase. El martes, al finalizar de la clase, entregan todos sus temas y el día jueves probablemente los vamos a revisar para que, uno por uno, para que podamos ver si es que van o no. Y si es que la respuesta es negativa, tampoco se preocupen, pues tienen que buscar más. No se encaprichen con un tema. Bueno, estamos ya pasadas las 9. Doctor, disculpe. Sí, mis guardianes. Buenas noches, doctor. Disculpe, quería hacerle una pregunta y no está de más, creo, la aclaración también. Es respecto a los temas de investigación, como usted lo mencionó, es importante que sea algo, o sea, relevante para una región, como por ejemplo mencionó en la región Cusco, que hay por la convención, hay enfermedades, ¿no? O hay, debería haber estudios. También podría tomarse investigaciones de otras regiones, quizás por lugares donde algunos de nosotros nos encontramos fuera de Cusco. Es una situación especial, pero yo creo que sí. ¿Dónde estás tú? Disculpe, doctor, yo me encuentro ahorita por Madre de Dios. Sí, sí, de acuerdo, porque el objetivo es poder tener un instrumento de recolección de datos que lo puedas aplicar. Eso es lo importante. Tú puedes diseñar el proyecto para Madre de Dios con la lógica de Madre de Dios y el instrumento que tengas vas a tener que aplicarlo allá. Sí, no hay ningún problema. No te preocupes. Gracias, doctor. Ok. Chicos, entonces les voy a dejar, todavía no tengo habilitado el correo